Hola, bueno pues esto es un tutorial sobre Photoshop y va a tratar sobre cómo hacer un action que desature todos los colores excepto el rosa. Hago este tutorial porque después de hacer el tutorial del action de Only Red, que desaturaba todos los colores excepto los rojos, me surgieron un mogollón de peticiones de gente de que si podía hacer tutoriales de más actions así de colores. Pero ¿qué pasa? Que me lo he estado pensando y he cometido un error en el tutorial de actions rojos. ¿Y cuál ha sido el error? Pues que he dejado el action para descargar. Y diréis, ¿por qué ese es un error? Pues porque hay gente que se ha dedicado a descargarse el action y ni se ha preocupado en ver si el tutorial le era útil, es decir, es que no quiero decir la palabra, pero voy a decir gente cómoda, ¿vale? Para no decir vago y que alguien se mosquee. Es gente cómoda, gente que no valora tu trabajo y nada, tú haces los tutoriales para enseñarle a los demás y los demás no los aprovechan. Pasa lo mismo con los tutoriales de las herramientas de selección y de recorte en Photoshop. Hay gente muy cómoda que viene a mi blog y oye, ¿me haces PNGs de tal cosa o de tal famoso? Yo no tengo problema por hacerlos, pero como veis he dejado de hacerlos porque hay gente muy cómoda que no se preocupa en ver esos tutoriales y en intentar hacer esos PNGs ellos mismos. Entonces, en cuestión de las acciones pasa lo mismo. Este tutorial se va a hacer un poco largo, yo creo, porque me voy a parar muchísimo explicándoos cómo va esto de las acciones de colores. Yo cuando hice el tutorial del action rojo, del action de rojos, os expliqué que esto consistía en saber qué color es el que nosotros queremos conservar para saber qué colores son los que nos sobran o los que nos van a influir. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues como dije en el tutorial anterior del action de rojos, solo existen 3 colores. Estos colores son el amarillo, el cian y el magenta. Son estos colores que están aquí arriba, como veis que tengo en las muestras. Amarillo, el magenta y el cian. Mediante esos 3 colores, mezclándolos entre sí, se obtienen todos los demás. El blanco y el negro no son colores. El blanco sirve para iluminar y el negro para oscurecer. El gris tampoco es un color. El gris es una mezcla de blanco y negro. Y el gris sirve para dar los medios tonos, ¿no? Entonces, en este caso, como queremos hacer un action de rosas, tenemos que saber de qué colores está formado el color rosa, porque el color rosa no es un color de por sí. Podéis ver aquí el magenta, podéis decir, pues eso es casi un rosa. Pues no, eso no es rosa, eso es magenta. Si os vais a Google y ponéis en Google en imágenes círculo cromático o escala cromática o lo que sea, como veis aparecen infinidad de imágenes y todas sirven para lo mismo. Yo voy a utilizar por ejemplo esta para explicaros los colores principales: cian, amarillo y magenta. Como veis, mezclando esos 3 colores entre sí obtenemos todos los demás. Por ejemplo, el más conocido, yo creo que todo el mundo sabe que mezclando amarillo y azul se obtiene verde. Si mezclamos el amarillo y el cian, como veis obtenemos toda la gama de los verdes. Cuanto más amarillo lleve esta mezcla, es decir, más proporción de amarillo que de cian, vamos a obtener unos verdes amarillentos claritos, ¿vale? Cuanto más cian lleve la mezcla, vamos a obtener unos verdes más azulados o unos azules más verdosos, que es lo mismo. Si mezclamos el magenta con el cian, vamos a obtener la gama de los azules y violetas, incluso un poquito de rosa. Entonces, cuanto más cian lleve esta mezcla, nos saldrán colores más azulados. Y cuanto más magenta lleve la mezcla de estos dos, obtendremos unos colores más violetas y rositas. Y luego está la mezcla de amarillo y magenta. Cuanto más amarillo lleve esta mezcla, vamos a obtener la gama de los anaranjados, y cuanto más magenta lleve, obtendremos la gama de los rosados. La misma proporción de amarillo y magenta me va a dar el rojo. Bueno, sabiendo esto, que como veis simplemente es fijarse en la rueda, nada más, si nosotros queremos hacer un action de rosas, sabemos que el rosa está por esta zona de aquí, entonces puede estar formado este rosa por una mezcla de un poquito de azul, ¿vale? De lo que es el cian, el rojo y un poquito de amarillo. ¿Por qué un poquito de amarillo? Porque al estar formado por rojo, el rojo ya lleva en su composición amarillo. Entonces, para no enrollarnos mucho,
Para el Action de rosas nos van a sobrar absolutamente todos los verdes porque no los necesitamos para nada. Podemos eliminar sin miedo también los cianes y azules porque aunque el rosa esté en este punto de aquí, que como veis ya entra dentro de la mezcla de magenta y cian, no nos va a influir porque es nada, una puntita de nada de azul. Podemos eliminar entonces toda esta parte de la rueda, es decir, verdes, cianes y azules. Y nos van a influir en la composición del rosa el rojo, que en su composición lleva amarillo y magenta, y ya lo tenemos, es decir, amarillo, rojo y magenta. Bueno, pues ahora nos vamos al Photoshop tras haber pensado esto, que simplemente es utilizar un poco la lógica y fijarse en la rueda, y nosotros queremos conservar el rosa y eliminar todo lo demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una capa de corrección selectiva. Bueno, esto sobra decirlo, también podemos ajustar los niveles un poco si queréis, pero eso dependerá de la imagen, ¿vale? Si está muy claro, muy oscuro o lo que sea. Yo lo voy a dejar tal cual, porque no me interesa. Bueno, como digo, nos vamos aquí a la capa de ajuste de corrección selectiva. Voy a sacar para aquí los ajustes para que se vea mejor, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir entonces al color rojo. Quedamos en que el color rojo sí que nos iba a influenciar. El color rojo está formado a su vez por amarillo y magenta. Entonces, sobre el color rojo vamos a conservar el magenta. Nosotros cuanto más magenta le damos, más intenso va a ser nuestro color rosa, ¿vale? Quedamos en que, vamos a volver al círculo, estamos aquí en el rojo. Cuanto más magenta le demos, como veis va a ser un rosa más intenso. Y cuanto más magenta le quitemos va a ser un rosa más rojizo. Entonces, si nosotros le sacamos magenta, yo no sé si se aprecia en la imagen, pero como veis se vuelve esto más rojizo. Como a mí no me interesa, lo voy a dejar por aquí. El valor no os lo voy a decir porque va a ir a ojo, ¿vale? Podéis darle al 100% o el valor que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, os lo voy a dejar al 100% para que veáis que lo voy a hacer con valores muy redondos para que se vea mejor. El amarillo vamos a dejarlo tal cual está porque quedamos en que es el canal de rojo. Si yo le saco amarillo al rojo me va a quedar un tono más anaranjado, entonces no me interesa. Y el cian realmente tampoco me va a influenciar, pero sí que podéis sacarle cian si queréis, ¿vale? Porque como os decía antes, puede que el rosa esté por esta zona de aquí, entonces podéis sacarle cian para que no le quede nada de cian o dejárselos a vuestro gusto, como más rabia os dé. Yo voy a darle, por ejemplo, un poquito de cian para que no me quede un rosa tan rojizo, tan puro, ¿vale? Pues podemos darle, por ejemplo, hasta más 30 o así. Bueno, nos vamos ahora al canal de amarillos. Quedamos en que el amarillo también nos iba a influenciar. Entonces, sobre el amarillo, el canal de cian sí que lo vamos a sacar por completo porque quedamos en que amarillo con cian era verde y no nos interesa. El canal de magenta vamos a ponerlo a tope. Volvemos al círculo, estamos en el amarillo. Si nosotros le agregamos magenta, vamos a obtener rojo a partes iguales y cuanto más magenta le demos, más rosa nos va a quedar. Entonces, lo mismo, ¿de acuerdo? Cuanto más magenta, más rosa nos quedará. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, al 85%, 100%, como vosotros veáis. El amarillo no va a influenciar. Y quedamos en que el negro servía para dar los tonos de las sombras, los oscuros. Si queremos podemos sacarle un poquito, pero sin pasarnos porque si no veis que pierde totalmente detalle. Entonces no, por ejemplo a menos 10 o así. Bueno, luego los verdes. Los verdes quedamos en que no los necesitábamos para nada. Entonces al cian le vamos a sacar, al amarillo le vamos a sacar, de hecho son los colores que forman el verde. Y aquí en magenta podemos dejarlo así o podemos darle un poquito más. Cuanto más magenta le deis aquí en todos los colores, más intenso va a quedar el color rosa. Los cianes. Bueno, los cianes quedamos en que no nos hacían falta para nada tampoco. Entonces le sacamos a todo y el magenta lo mismo. Podéis darle un poquito o restarlo o dejarlo como vosotros queráis. Y el azul. El azul también lo vamos a sacar de todo, tanto el cian como el amarillo. Quedamos en que el magenta no nos influencia en los azules. A ver, es que os explico.
Antes estábamos en el cian y el magenta no me influenciaba para nada, porque el cian ya es un color puro de por sí. El azul, sin embargo, sí que tiene un poquito de magenta. Entonces, cuanto más magenta le demos va a ser más rosa y cuanto más magenta le quitemos va a ser más azul. Si se lo quitamos de todo tampoco va a pasar nada, entonces a vuestro gusto. De hecho, veis que yo aquí le doy a la flecha y no me varía para nada la imagen porque es que no le influye para nada en los azules. Bueno, y aquí está el quid de la cuestión, en este caso los magentas. Bueno, pues en los magentas el cian se lo vamos a sacar porque quedamos, voy a volver al círculo, magenta, cian. El cian se lo vamos a sacar porque no lo necesitamos para nada para la gama de aquí de los rosas. Veis que el rosa prácticamente es todo magenta, con una pizquita de cian, pero casi nada, entonces se lo sacamos. Aquí en los magentas, cuanto más magenta le deis, más intenso va a ser el color rosa, y cuanto más magenta le saquéis, más pálido va a ser el color rosa, ¿veis? Entonces, bueno, a vuestro gusto lo dejáis como si lo queréis dejar a cero, da igual. Vale, yo le voy a dar un poquito para hacer un poco más intenso el color rosa. Y el amarillo, quedamos en que magenta más amarillo me daba rojo. Entonces, vuelvo a la rueda. Estoy yendo mucho a la rueda, pero es para que lo veáis visualmente y os quede mejor. Estamos en el magenta, cuanto más amarillo le demos, más naranja me va a quedar, y cuanto más magenta lleve que amarillo, más tono rosa obtengo. Entonces el amarillo, quedamos en que le vamos a sacar amarillo porque si no me va a quedar más anaranjado. Entonces le vamos a sacar amarillo a nuestro gusto, como si lo queréis sacar de todo, ¿veis? Muy bien, y en los negros quedamos que eran para las sombras, le saca un poquito de sombra, ¿veis? Entonces podemos bajarle un poquito pero sin pasarnos. Y así sería. Listo. Esta capa ahora la vamos a duplicar para darle un poquito más de intensidad. Como veis se notan mogollón los rosas ahora. Y vamos a bajarle un poquito el relleno o la opacidad pues al 50% o un poquito menos, al gusto también, ¿vale? A mí me queda muy intenso todo porque como veis he utilizado valores muy extremos para que lo vieseis mejor. Y por último, la última capa necesaria es una capa de tono saturación, y en tono saturación ya está todo clarísimo. Tenemos que bajarle la saturación a todo menos a los magentas. Entonces, a los rojos, saturación a 0. A los amarillos, saturación a 0. A los verdes, saturación a 0. A los cianes, saturación a 0. Y a los azules, saturación a 0. Y en los magentas, aquí es donde le podemos dar más o menos saturación para que el rosa sea más o menos pálido. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, me ha quedado toda la imagen desaturada, excepto el color rosa. Bueno, si veis que este rosa es muy intenso, porque la foto original, si os fijáis, era un rosa más rojizo, más pálido, esto se consigue aquí en los amarillos. Quedamos en que cuanto más amarillo le añadiésemos al magenta, más rojo conseguía. Es decir, vamos a volver a la rueda. ¿Veis dónde está el rojo? En la mitad, a partes iguales de amarillo y magenta. Si nos ha quedado demasiado rosa, demasiado magenta, le podemos meter un poquito de amarillo para que nos suavice un poquito el color. Pero eso ya es a gusto de cada uno. Eso tendríamos que hacerlo en corrección selectiva, de hecho, porque aquí no... Aquí es que si os fijáis ya no queda nada de amarillo porque ya lo hemos restado antes. A ver, en corrección selectiva, en lo que es el amarillo es donde tendríamos que darle un poquito más. Pero no importa, ¿de acuerdo? Vamos a meter aquí los ajustes ya. Y si os fijáis, este sería el tutorial de cómo conseguir el Action de rosas. Vamos a aplicarlo en otras imágenes para que veáis que funciona perfectamente. Bueno, me estoy fijando ahora que no he puesto a grabar la acción... Pero da igual, lo voy a utilizar como si fuese un PSD Coloring. Un PSD Coloring, para quien no lo sepa, aunque tengo un tutorial sobre ello, es cuando las capas de la acción, en lugar de estar grabadas como una acción en formato de archivo .atn, están en formato PSD. Entonces imaginaos que esto es un PSD y yo tengo aquí las capas de ajuste que acabo de crear. Bueno, vamos a utilizar por ejemplo esta foto, que como veis tiene un poco de todo. Tiene azul, amarillo y aquí tiene rositas. Bueno, pues nosotros arrastramos estas tres capas que acabo de crear a esta imagen. ¿Veis? Y ahí lo tengo. Me ha dejado solo los rositas. ¿Os fijáis?
Vamos a hacerlo en otra imagen. Por ejemplo, en esta. Entonces voy a descolgarla un momento. Esta también tiene amarillo, verde, azul. Bueno, pues nosotros arrastramos estas 3 capas que acabamos de crear. ¿Veis? Y ahí me ha quedado únicamente en color rosa. Si no os gusta el tono de rosa que ha quedado, repito, lo modificáis aquí en corrección selectiva y en tono saturación. Y no tiene más. El tutorial es así de sencillo. Y lo mismo para otros colores, por ejemplo. ¿Que queréis una acción solo de verdes? Por poner un ejemplo. Bueno, pues sabéis que el rojo, el magenta, no lo necesitáis para nada y tenéis que trabajar con los amarillos, los cianes y los azules. Los azules sí que podéis restarle más que al cian porque, como veis, el azul, este de aquí, se utiliza más para esta zona de aquí que para la otra. De hecho, si os fijáis en Photoshop, los colores que vienen son rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta. Son estos de aquí. Yo os voy a dejar esta imagen y con esta imagen tenéis que ser capaces, situándoos en el color indicado, saber que si le restáis o añadís algo, os va a dar un color u otro. Y nada más. Espero que os sirva. Y no voy a hacer más tutoriales de acciones de colores. No voy a dejar ninguna acción a descarga. Sí que las daré en concursos o así, pero no en descarga no. Porque quiero que valoréis el tutorial y que aprendáis a hacer las cosas. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos.